Chaque pays, chaque époque a son génie propre et la musique comme l'architecture en est l'image et le témoignage perpétuel. Le plein chant des cathédrales, l'héritage de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, les textes de Jean-Baptien Bach et la chanson. 1879 se funda en Alemania el primer laboratorio de psicología experimental. Tendría entre sus objetivos el encontrar las reacciones fisiológicas relacionadas con los procesos mentales de una manera metodológica y científica. Es en sí el evento que inaugura la fundación de la psicología como ciencia que estudia los procesos mentales. Pero no es sino hasta 1900 cuando el médico de Viena, Sigmund Freud, publica su obra La interpretación de los sueños, logrando que el psicoanálisis se ponga en boca del público en general. Mucho de esto se lo debemos quizá al carácter casi mágico de las interpretaciones freudianas, que aunque en medio de controversias se han sabido arraigar a la cultura popular, formando en el vulgo la imagen de lo que sería el tratamiento psicológico, estigma que sigue vigente a pesar de muchos esfuerzos de los profesionales de la salud por derruirlo. En 1913, y como la principal fuerza en contra de los argumentos psicoanalistas que poblaban la academia de esos años, surge el conductismo, una nueva epistemología psicológica que intentará devolver el carácter experimental, científico, objetivo y metodológico a la psicología clínica. Es John Watson, el padre de dicha corriente, quien, influenciado por los experimentos de un fisiólogo ruso llamado Iván Pavlov, quien tiene un experimento muy conocido sobre la salivación de los perros y su condicionamiento con la comida, diera a Watson la guía sobre el camino que el conductismo deberá seguir y que es tan diferente al camino enigmático del psicoanálisis, los cuales, para crear una comparación, mientras el conductismo hacía experimentos en ratas de laboratorio, ellos buscaban las imágenes arquetípicas en el inconsciente colectivo, de la mano de Carl Gustav Jung. Ya en 1920 tuvo lugar uno de los experimentos más controversiales de toda la historia, el experimento del pequeño Albert, un bebé recién nacido que fue encontrado en un orfanato y que se convirtió en el sujeto de pruebas perfecto para desarrollar las ideas del condicionamiento clásico, puesto que al crecer en un entorno hospitalario no había desarrollado aún los condicionamientos básicos de la interacción humana, y sería una tabla rasa para desarrollar el experimento de mejor manera. Pero, para resumir, ¿cuál era el objetivo del experimento? ¿Qué es lo que querían lograr Watson y sus ayudantes? Bien, el objetivo principal era demostrar que podrían crear fobias en el infante y deshacerlas por medio del condicionamiento. Para esto se valieron de un estímulo que perturbaba a Albert en demasía. Este fue el ruido provocado por el golpeo de una barra contra una placa de metal, el cual hacía llorar a Albert. Así empezaron a hacer sonar la placa mientras acercaban animales al pequeño, lo que provocaba su llanto. Después de un tiempo, ya no fue necesario el ruido y el niño reaccionaba solamente a los animales, creando en él la fobia a los perros, gatos, ratas y demás animales peludos. Lastimosamente para Albert, el Dr. Watson no pudo terminar su experimento en el momento más crítico, cuando tendría que haber revertido las fobias de Albert, ya que el bebé fue adoptado. Existen dos versiones sobre lo que pasó con el niño. El final feliz es en el que Albert creció y murió en el 2007, aunque se dice que sufrió toda su vida de la fobia a los animales. La otra es reprochable. Se dice que Albert murió a los 6 años por hidrocefalia. Tiempo después, Watson y sus ayudantes fueron despedidos de la universidad por las controversias éticas que provocó el experimento. Aquí fue donde se estableció de manera implícita el límite de los experimentos conductuales en humanos, y donde se puso en tela de juicio por primera vez la falta de humanidad en estas prácticas. Los más grandes reproches al conductismo serán los que lo traten de determinista y mecanicista, de que ve a las personas como meros instrumentos, de que los trata como robots. Los experimentos conductuales de la primera mitad del siglo pasado darán el argumento para que en 1962 el escritor Anthony Burgess cree su obra magna, La naranja mecánica, cuyo tratamiento ludovico es una calca y crítica a los experimentos conductistas de Pavlov, Watson, Skinner y demás conductistas. Este es un podcast amateur, en esta ocasión un análisis a la naranja mecánica. Yo soy Ícaro. Comenzamos.
Es difícil, casi imposible, que alguien con acceso a internet nunca haya visto o tenga al menos la noción de qué es la naranja mecánica, ya sea por las parodias a su estilo en diferentes programas, las referencias que se hacen en la cultura popular, etc. El libro, como ya hemos dicho, se publicaba en 1962 y la representación más conocida, la película dirigida por Stanley Kubrick, se estrena en 1971, pero es censurada en el Reino Unido por algunas décadas, hasta la muerte de su director en 1999. Kubrick ha sido uno de los más grandes cineastas de la historia, pero también ha entrado en controversias con los autores de los libros que adapta. En la adaptación del Resplandor, Stephen King dijo que habían arruinado a sus personajes, y en La Naranja Mecánica pasó algo parecido. El mismo Anthony dijo que a partir de la visión de la película era mucho más fácil que su obra se malinterpretara, y que estaba arrepentido de haber escrito el libro por el falso mensaje que daba la película. Pero ante todo esto, ¿cuál es el mensaje original del libro? Obviamente, por esta situación vamos a dejar de lado la película, ya que al ser una adaptación libre de Kubrick, este ha dejado fuera algunas partes importantes del libro, entre ellos el capítulo 21 del mismo. Ya llegaremos más adelante a remarcar la importancia de este capítulo. No se puede negar la calidad de la película de Kubrick, pero con ella es fácil centrarse en la violencia sin sentido de Alex y sus drugos. Para empezar, es más que claro que Alex DeLarge presenta lo que ahora conocemos como un trastorno de personalidad antisocial. Algunas de las características de dicho trastorno son la total apatía por los demás, el llevar a cabo acciones sin remordimiento como robar, asesinar o violar sin ningún motivo, la falta de respeto por la autoridad, las conductas riesgosas y un amplio etcétera. Si les agrada el tema de los trastornos de personalidad, háganmelo saber en la caja de comentarios y en próximas entregas podríamos hablar sobre ellos. Pero bueno, para entender el verdadero mensaje de la obra, debemos dejar de lado la impresión o la admiración que causan en nosotros los actos de Alex. Casi todos los análisis de esta obra van sobre el perfil de Alex DeLarge. Después de una noche desafortunada para nuestro protagonista, es llevado a la cárcel para pagar las deudas con la sociedad, y es allí donde, después de asesinar a su compañero, es expuesto a un revolucionario tratamiento conductual llamado el tratamiento Ludovico. En él, lo exponen a imágenes sádicas, mientras a su vez le inyectan una droga que lo hace vomitar y tener náuseas. Sí, es muy parecido a lo que hacían con el pequeño Albert para crearle las fobias. Pues bien, Alex es puesto en libertad después de demostrar que ahora es incapaz de hacer cualquier acto malvado, porque cuando quiere hacerlo le dan náuseas y se siente fatal. Llega al grado de soportar grandes humillaciones antes de reaccionar de manera violenta. Ahora, quiero que reparemos en el nombre. La Naranja Mecánica. Este libro se llama así por los efectos que Borges creía que tenía el condicionamiento en las personas, secuestrando su humanidad y convirtiéndolos en máquinas, en robots sin albedrío que reaccionaban por condicionamiento como una naranja con una maquinaria de reloj por dentro. Y sobre esto va todo el libro. Este es el mensaje: el libre albedrío y la humanidad. Para el autor, las personas deben optar por ser buenos, que todos sus actos se encaminen a eso, no que tengan que ser obligados privándolos de su capacidad de decisión como hacen con Alex. Él, al final del tratamiento Ludovico, no desea ser bueno, simplemente no puede actuar de otra manera. Cuando sus pensamientos se encaminan al mal, de inmediato llegan las náuseas provocadas por el condicionamiento. Él no es bueno, simplemente no puede ser malo. Y para Borges, esa no es la solución, porque entonces las instituciones de poder tendrían todo el control sobre las mentes de las personas. Es por ello que La Naranja Mecánica es llamada una novela distópica de la tradición de Fahrenheit 451 y 1984. Alex es utilizado por el sistema penitenciario para demostrar la efectividad de sus tratamientos, y cuando sale de la cárcel se ve incapaz de integrarse a la sociedad, lo que lo lleva a la desesperación y a que un grupo político de izquierda lo utilice también como una muestra de lo cruel que puede llegar a ser el gobierno. Hacia el final del libro y de la película, el partido que se mostraba como un benefactor para Alex intenta hacer que se suicide, convirtiéndolo en un mártir para su causa. Es esta escena en donde le ponen a su amado Beethoven a toda potencia, y como esa música también fue utilizada en el condicionamiento, no la puede soportar, y la única salida que encuentra es arrojarse por la ventana, provocándose un traumatismo fuerte en la cabeza, lo que deshace las huellas del condicionamiento y el tratamiento de Ludovico, por lo que Alex puede volver a hacer uso de su ultraviolencia. Aquí es donde se quedó Kubrick.
He escuchado que fue por un error en la edición del libro, que en su versión norteamericana solo contaba con 20 de los 21 capítulos, y que ese fue el que adaptó el cineasta. Pero es en el capítulo 21 donde el mensaje se da claro. En él se muestra un Alex que ha formado una nueva comunidad de drugos, pero que ya no se siente igual. Entonces, utilizando su albedrío, cambia y deja de hacer ultraviolencia. Se da cuenta de que todo lo que había hecho estaba mal y se transforma, pero ahora no con un condicionamiento rudo, sino haciendo uso de su capacidad de racionamiento. Es aquí donde está el mensaje de Borges. No se debe obligar a ser buenos, nosotros debemos elegirlo. Si el poder institucional, llámese gobierno, hospital o cárcel, nos quita la capacidad de decidir, nos está transformando en esa naranja mecánica, en ese robot, la facultad más grande del ser humano y lo que la define es su libre albedrío. Alex es un personaje cruel, pero que debía ser así para ejemplificar el punto del autor. La crítica de Borges no se queda ahí, va hacia muchos lados más, pero por ahora dejaremos aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el autor? ¿Crees que es mejor ser malo por decisión que bueno por conveniencia? Me gustaría leerte aquí abajo en la sección de comentarios. Si el podcast de esta semana te ha gustado, te invito a que te suscribas, lo compartas y veas alguno de mis otros podcasts en el canal. Esta es la primera parte de un especial sobre novelas distópicas y ciencia ficción. Recuerda que suscribirte no cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Soy Ícaro y este fue un podcast amateur.